Jeremías profetizó alrededor de 600 años antes del nacimiento de Jesús. Al final del libro de Jeremías leemos cómo el templo fue destruido y la ciudad asolada. El profeta había predicho que sería reconstruida. En la Jerusalén reconstruida Jesús predicó: solamente el príncipe Mesías es digno de acercarse a Dios. Tras la resurrección, Jesús dijo a María Magdalena: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella le dijo: Raboni, que quiere dice, maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos, y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. JN 20. 15-17, Jeremías 31. 2-12. Así ha dicho Yahvé: el pueblo que escapó de la espada halló gracia en el desierto, cuando Israel iba en busca de reposo. El Eterno se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto, te prolongué mi misericordia. Aún te edificaré, y serás edificada, oh Virgen de Israel, todavía serás adornada con tus panderos, y saldrás en alegres danzas. Aún plantarás viñas en los montes de Samaria, plantarán los que plantan, y disfrutarán de ellas. Porque habrá día en que clamarán los guardas en el monte de Efraín: levantaos, y subamos a Sión, a Jehová nuestro Dios. Porque así ha dicho Jehová: regocijaos en Jacob con alegría, y dad voces de júbilo a la cabeza de naciones, haced oír, alabad, y decid: oh Jehová, salva a tu pueblo, el remanente de Israel. He aquí yo los hago volver de la tierra del norte, y los reuniré de los fines de la tierra, y entre ellos ciegos y cojos, la mujer que está encinta y la que dio a luz juntamente, en gran compañía volverán acá. Irán con lloro, mas con misericordia los haré volver, y los haré andar junto a arroyos de aguas, por camino derecho en el cual no tropezarán, porque soy a Israel por padre, y Efraín es mi primogénito. Oíd palabra de Jehová, oh naciones, y hacedlo saber en las costas que están lejos, y decid: el que esparció a Israel lo reunirá y guardará, como el pastor a su rebaño. Porque el Eterno redimió a Jacob, lo redimió de mano del más fuerte que él. Y vendrán con gritos de gozo en lo alto de Sión, y correrán al bien del Eterno, al pan, al vino, al aceite, y al ganado de las ovejas y de las vacas, y su alma será como un huerto de riego, y nunca más tendrán dolor. En época de Jeremías casi todo el pueblo de Judá fue llevado por los caldeos, solo dejaron a los pobres de la tierra. 70 años después, como el Señor lo había prometido, volvieron para reedificar la ciudad y el país. En el año 70 después de Cristo el templo y el país fueron devastados de nuevo. Hoy el Estado de Israel ha vuelto a ser reedificado en su lugar. Y sabemos que gracias al sacrificio de Jesús, su manada pequeña será apacentada en el reino de Dios. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado, y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño, y un pastor. JN 10. 11-16, Jesús es el camino para llegar a Dios. Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. JN 8 y 12. Jeremías 31. 31-34, He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice el Eterno. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Eterno: daré mi ley en su mente, y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Eterno, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice el Eterno, porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado. Poner la ley de Dios en el corazón de los hombres es un milagro precioso. Un pueblo para Dios, que sepa ser leal a Dios,
por amor a Dios. Un pueblo que conoce a Dios en la persona de Jesucristo que murió por nosotros en la cruz, resucitó y volvió al Padre. Conocimiento de la forma como Dios quiere que vivamos, y obediencia indiscutible porque Dios lo manda y así se hace. Jesús nos sana, nos enseña, nos limpia, nos libra del maligno, se puso en la cruz para recibir los azotes que nosotros merecemos. Jesús dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará y vendremos a él, y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. JN 14. 23 a 24, Jeremías 33. 6 a 8, He aquí que yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Y haré volver los cautivos de Judá y los cautivos de Israel y los restableceré como al principio. Y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí, y perdonaré todos sus pecados con que contra mí pecaron, y con que contra mí se rebelaron. El hombre se apartó de Dios porque el hombre prefirió seguir el camino de la maldad, antes que el camino de Dios. Esos dos rumbos son irreconciliables, nadie puede esperar ser malo y a la vez ser discípulo de Dios. Pero cuán grande es el amor de Dios que en persona vino a limpiarnos de nuestra maldad, nos lava en la sangre del Cordero de Dios, en la sangre de Jesús derramada por nosotros en la cruz. Nos perdona los pecados pasados, ya no estamos en la cárcel de nuestra maldad ni de nuestros pecados, ahora podemos ser pueblo de Dios, actuar como Dios manda y gozar de la bendición y del amor de Dios. Jeremías 33. 14 a 16, He aquí vienen días, dice el Eterno, en que yo confirmaré la buena palabra que he hablado a la casa de Israel y a la casa de Judá. En aquellos días y en aquel tiempo haré brotar a David un renuevo de justicia, y hará juicio y justicia en la tierra. En aquellos días Judá será salvo, y Jerusalén habitará segura, y se le llamará, Jehová justicia nuestra. El Eterno es nuestra salvación. Jesús nos hace justos muriendo en la cruz por nuestros pecados. Después de la muerte de Jesús, 2 discípulos suyos volvían tristes a su casa, ellos sí creían que Jesús es el Mesías, el renuevo de David a quien se refiere esta profecía. Como el mundo de hoy, ellos no se habían dado cuenta de que Jesús vive y nos sigue enseñando y consolando como antes de ser crucificado. Ellos dijeron: pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy es el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. LC 24. 21 a 23. La respuesta de Jesús fue categórica: oh insensatos, y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas, y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés, y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. LC 24. 25 a 27. Todas las escrituras sobre el Mesías se han cumplido en Jesús, así como se cumplió la profecía de Isaías 53 y la del Salmo 22, se ha cumplido también esta que dice que él hará juicio y justicia en la tierra. Al decir tierra, se refiere a toda la tierra, a toda alma viviente. Jesús, con su muerte en la cruz, pagó la deuda que cada uno de nosotros contrajo por nuestros pecados. Jesús tiene todo el poder para perdonar al que se arrepiente y viene con humildad a Jesús y pide perdón. Jesús pagó por nuestra deuda, la pagó con su sangre, con su dolor, con su vida. Jesús nos dice: porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. JN 5.22-23, Jesús vino para redimirnos, limpiarnos de pecado y decir a la muerte y al maligno: desatadles, dejadles ir. Como dijo de las vendas de Lázaro: desatadle. Jesús vino a desatar las ligaduras de impiedad. Algunos judíos esperaban que les librara del imperio romano, pero más que los romanos, quien los esclavizaba era Satanás, que les tenía presos en rebeldía a Dios. Los romanos les tenían cautivos como consecuencia de sus pecados. El verdadero mal era el pecado. Y Jesús nos libertó con su justicia. Jesús venció al maligno, al pecado y a la muerte. Ya no tenemos por qué estar alejados de Dios. Ya no tenemos por qué vivir en injusticia. Jesús abrió las puertas del paraíso para los que en obediencia quieran seguirle.
Jesús sí nos redimió. La decisión es nuestra. Si aún en el mundo hay injusticia es porque así como los judíos se negaron a aceptar a Jesucristo, hoy la gente se niega a aceptarlo y por eso no le obedece. Cristiano es el que obedece a Jesucristo. El que sigue a Jesús en obediencia a su mandato, y reconoce que Jesús es el Hijo unigénito del Dios viviente. Ezequiel 9. 3-6. Y la gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín, sobre el cual había estado, al umbral de la casa, y llamó Yahvé al varón vestido de lino, que tenía a su cintura el tintero de escribano, y le dijo el Eterno: pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Y a los otros dijo, oyéndolo yo: pasad por la ciudad en pos de él, y matad, no perdone vuestro ojo, ni tengáis misericordia. Matad a viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno, pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acercaréis, y comenzaréis por mi santuario. Comenzaron, pues, desde los varones ancianos que estaban delante del templo. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Ab 7.2-3. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Ab 9.4. Después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con el 144.000, que tenían el nombre de él y de su Padre escrito en la frente. Ab 14.1. La marca del Cordero es la marca de la vida. Decidir seguir a Dios en fidelidad y obediencia es una decisión de vida eterna. El Cordero es Jesús, el Santo Hijo del Dios viviente. Ezequiel 11. 16-21. Aunque les he arrojado lejos entre las naciones, y les he esparcido por las tierras, con todo eso les seré por un pequeño santuario en las tierras a donde lleguen. Di, por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: yo os recogeré de los pueblos, y os congregaré de las tierras en las cuales estáis esparcidos, y os daré la tierra de Israel. Y volverán allá, y quitarán de ella todas sus idolatrías y todas sus abominaciones. Y les daré un corazón, y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas, y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo, y yo sea a ellos por Dios. Mas a aquellos cuyo corazón anda tras el deseo de sus idolatrías y de sus abominaciones, yo traigo su camino sobre sus propias cabezas, dice Jehová el Señor. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. MT 28.18-20. Ezequiel 17. 22-24. Así ha dicho Jehová el Señor: tomaré yo del cogollo de aquel alto cedro, y lo plantaré, del principal de sus renuevos cortaré un tallo y lo plantaré sobre el monte alto y sublime. En el monte alto de Israel lo plantaré, y alzará ramas, y dará fruto y se hará magnífico cedro, y habitarán debajo de él todas las aves de toda especie, a la sombra de sus ramas habitarán. Y sabrán todos los árboles del campo que yo Jehová abatí el árbol sublime, levanté el árbol bajo, hice secar el árbol verde, e hice reverdecer el árbol seco. Yo Jehová lo he dicho, y lo haré. El alto cedro es Adán, amado por Dios. Adán pecó, y por eso Dios tuvo que castigarlo. Jesús es el cogollo del alto cedro. Dios, en la persona de Jesucristo, tomó naturaleza humana por obra del Espíritu Santo, y se puso en lugar de todos los hombres pecadores, para sustituirnos en la cruz y cargar, él solo, con el castigo por nuestros pecados, por eso Dios lo abatió. El monte alto y sublime es Dios. Jesús es el Hijo unigénito de Dios. Bajo la sombra de Jesús habitamos nosotros, de todas razas. Y sabemos que Dios abatió en Jesucristo el pecado de todos los hombres, y que Jesús resucitó. Del sacrificio de Cristo, hizo reverdecer al árbol seco que éramos nosotros, que estábamos secos y muertos por nuestros pecados,
Dios nos ha hecho reverdecer dándonos vida al regarnos con la sangre redentora de Jesús, que vino como Dios y hombre simiente de Eva. Respondió entonces Jesús, y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos, y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Ya en 5.19-21.